Vayamos, hermano, a 2 de Timoteo capítulo 3. Como siempre me gusta leer esta escritura para que aprendamos cuál es el propósito de la palabra de Dios cuando usted la escucha. Segunda de Timoteo 3, verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que Dios, hermano, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para que seamos justos. Para que seamos justos. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, hermano, para todos sus hijos, para todos nosotros. Amén. Creo que la mayoría de aquí ya tienen al Señor Jesús, conocen al Señor, y creo que esta enseñanza de esta mañana nos va a ayudar, hermano, para acercarnos más al Señor. Más al Señor, amén. Mi mensaje en esta mañana, hermano, es: crucifica tu carne. Crucifica tu carne. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hoy en día la gente, hermano, dentro de la iglesia, la gente que conoce a Jesús, que un día le dio su vida a Jesús, que un día sirvieron a Jesús, estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Yo lo puedo mirar, no solamente a través de mis ojos, pero a través de las redes sociales y de lo que yo oigo, hermano, que la gente hoy en día, la gente de Dios, está caminando más en la carne que en el espíritu. Se está dejando llevar más por sus sentimientos y sus deseos carnales que por la palabra de Dios que conoce y que un día oyó, y aún que la tiene guardada en su corazón. Pero puede más los deseos de la carne que la palabra de Dios. Y es, hermano, que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y mirar cómo estamos viviendo. Yo quiero decirle una cosa: estamos tiempos difíciles. Y tenemos nosotros, hermano, que esforzarnos a no dejarnos llevar por nuestros deseos, por nuestros sentimientos. Porque Pablo dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que aprender, hermano, a hacer a un lado esos sentimientos. La Biblia le habla concupiscencias, deseos que nos apartan de Dios. Hoy en día, yo lo dije, hermano, hay más gente que se está separando de Dios que la gente que se está acercando a Dios. Por eso la Biblia nos enseña que los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Como que algo está sucediendo, que los que comenzaron, hermano, como que se están atrasando. Los que comenzaron hace muchos años, hermano, conociendo al Señor y sirviendo al Señor, están regresando para atrás. Y la gente, hermano, que está recibiendo al Señor, como que se están adelantando. No se sorprenda de eso. Pero en esta mañana vamos a leer las Escrituras y vamos, hermano, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe. Que Él nos enseñe, porque yo quiero decirte una cosa. Jesús claramente dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente es oír y creer, pero hay algo más que Jesús dijo: hay que obedecer. Y para obedecer, ahí es donde entra la lucha en la carne. Porque hay veces que esta carne, hermano, nos quiere controlar y nos encontramos haciendo más nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios. Y tarde o temprano tú lo vas a mirar que eso
de nada te va a servir en la vida. Mire lo que dice Mateo, hermano, 26. Mateo 26. Que Jesús habló de la carne. Mateo 26. Versículo 41. Gracias, Señor. Dice Jesús, velar y orar. Una vez más, ¿qué dijo Jesús? Velar y orar. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no puede mentir. Jesús dijo, hermano, la carne es débil. Evangelio de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Vamos a mirar lo que es la carne, lo que la Biblia dice, hermano, en cuanto a nuestra carne. Ya miramos que Jesús dice que la carne es débil. Por eso hay que orar. El que no ora es débil. Una vez más, el que no ora es débil. Por eso hay que orar. ¿Para qué oramos? Para que esta carne, hermano, no haga lo que quiere hacer. Una vez más, el que no ora es débil. Y su carne va a hacer lo que quiere hacer. Por eso en veces nos encontramos haciendo cosas que no queríamos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una carne que es débil. San Juan, hermano, Jesús mismo hablando en el 6, vamos al capítulo 6, verso 63. Entendamos lo que somos, hermano. Lo que somos. Y el poder y la autoridad que tiene nuestra carne. San Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Una vez más, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Una vez más, Jesús dice, hermano, que la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. ¿Por qué lo dijo Jesús, hermano? Porque Jesús había enseñado, les trajo una enseñanza y algunos discípulos de ellos, hermano, no les gustó y empezaron ellos a murmurar. Y ahora Jesús le dijo, hey, lo que ustedes están haciendo en su carne no les aprovecha para nada. Pero las palabras, si ustedes las oyen, lo que yo hablo es vida. Es bien importante eso que aprendamos. Hermano, cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, ¿cuántos saben que Dios lo formó, hermano, conforme a la imagen y semejanza de Dios? Un hombre sabio. Un hombre sabio, un hombre que tenía, hermano, la sabiduría de Dios. Pero cuando llegó la mujer, hermano, y le dijo, come de este fruto, él comió. ¿Sabe por qué él comió? Porque fue hecho de carne. La carne es débil. ¿Sabe que a él lo venció más, hermano, la tentación y las palabras de su mujer que el mandamiento de Dios? Y estamos hablando que, hermano, Adán no tenía distracciones como las que hay hoy en el mundo. Simplemente Adán obedeció a su mujer cuando la mujer le dice come del fruto, y después él comió del fruto. ¿Por qué? Porque era débil. Hermano, la carne es débil. La carne es débil. ¿Sabe qué sucedió? Después viene Dios y le dice, ¿dónde estás? El hombre le dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí.
Y Dios le dice, has comido del fruto que yo te dije que no comieras. O sea que al hombre, hermano, al primer hombre, lo venció más los deseos que lo que Dios había dicho. Una vez más, lo venció más los deseos que lo que Dios ha dicho. La carne es débil. Muchas veces nos vamos a encontrar haciendo lo contrario de lo que Dios nos ha enseñado. Y ahí es cuando podemos mirar la debilidad que hay en nosotros. Hay mucha gente hoy en día, hermano, que no han caído porque Satanás se ha metido en sus vidas. No han caído, hermano, por alguien que le ha puesto un tropiezo. Mucha gente ha caído por sus propios deseos, porque le ha dado ocasión a la carne, le ha dado ocasión a sus sentimientos. Porque Dios nos da la autoridad para vencer a Satanás, ¿cierto o no? En el nombre de Jesús. Dios nos da la autoridad, hermano, a nosotros para ser de libre albedrío, si nosotros queremos hacer o no queremos hacer las cosas. Cuando uno hace algo que está mal, es porque uno quiso. Yo siempre he dicho que cada uno es responsable de sus propios hechos. No podemos acusar. Es que por eso yo hice esto. Es que por eso yo hice eso. Y ahí es, hermano, donde uno ignora la debilidad que hay en nosotros, que está en esta carne. Tenemos que aprender nosotros como Dios nos enseña. Jesús dijo, la carne es débil. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Es ahí donde hoy en día podemos mirar muchos hermanos creyentes, muchos hijos de Dios, haciendo cosas contrario a lo que Dios les ha enseñado. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Pedirle a Dios que nos ayude. Puedes decir amén. El único que va a ayudar, hermano, a controlar esta carne se llama Espíritu Santo. Es el único que puede controlar nuestra carne. He mirado gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, tiene a Jesús, hermano, pero son débiles en la carne. Son débiles en la carne. No importa el conocimiento que tenga de la palabra. No importa cuántos años, hermano, tiene al Señor, siguen siendo débiles. ¿Sabe por qué? Porque están en este cuerpo. Mientras que estemos en este cuerpo, hay debilidad en nosotros. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que hay debilidad y que vas a hacer cosas que, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y sabe qué? Dios nunca está para acusarnos. Dios está para ¿qué, hermano? Para enseñarnos, para corregirnos. Puede decir amén. Para redarguirnos y para instruirnos. ¿Para qué, hermano? Para que seamos hombres de Dios. Satanás es el que acusa. Él es el acusador de los hermanos. Por eso cuando un hombre se pone a acusar a otro hombre por sus errores, está siendo usado por el mismo diablo. Nosotros no somos acusadores, hermano, de nadie. He mirado a través de los años que la persona, cuando juzga el error de otro hermano, a través del tiempo, la misma persona, hermano, se encuentra, hermano, viviendo esa misma situación. Y con eso Dios le enseña a que, por eso es que no hay que juzgar. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que tú mides, serás medido. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Como hablamos el día viernes, cuidar lo que sale de nuestra boca. Los que estuvieron aquí fueron bendecidos. Hay que cuidar lo que sale de nuestra boca. Claro que sí. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha.
Miremos a un hombre que caminó con Jesús, que durmió con Jesús, hermano, y que comió con Jesús, hermano, y que aún fue llamado, hermano, como el primer pastor de la iglesia, porque así Jesús lo había señalado. Mateo 26. Pero, hermano, no tenía el Espíritu Santo, por eso es que él negó a su Señor 3 veces. Mateo 26, 69. Por eso yo dije, no importa los años que tengamos conociendo al Señor, hermano, mientras que estemos en este cuerpo, seguiremos siendo débiles. Seguiremos siendo débiles. Por eso es bien importante que nosotros nos mantengamos en oración. Puede decir amén. Hermano, yo le animo en el nombre de Jesús, tome tiempo para orar cada día. Si usted no ora, cuando Satanás venga, lo va a encontrar débil. Y él le va a poner una tentación, y como no está en oración, usted va a caer. Pastor, ¿usted me desea eso? Nadie desea, hermano, a alguien que caiga. Porque las caídas, hermano, siempre duelen. ¿Cuántos saben que una caída siempre duele? Duele. No solamente en lo físico, pero también en lo espiritual. Eso duele. Y hay veces que se tarda para restaurar, ¿verdad? Tanto en lo físico como lo espiritual. Se tarda para restaurarse. Se tarda. Pero Dios tiene poder para restaurarnos. Miren lo que dice, hermano, Mateo 26, 69. Aleluya. Para que miren, hermano, que no importa, hermano, que aún estemos con el hombre más ungido que esté a nuestro lado. Llegará un tiempo, hermano, donde la carne, hermano, nos va a enseñar que es débil. Es débil. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70. Mas él negó delante de todos. ¿Qué hizo él? Negó. Ahora, ¿Pedro estaba con Jesús o no, hermano? Pedro estaba con Jesús, caminaba con Jesús, pero ese día Pedro negó a Jesús. Él lo negó, hermano, lo negó. La carne. Estamos hablando de un hombre que caminó en el agua. Estamos hablando de un hombre que hizo milagros, echó fuera demonios. Estamos hablando de un hombre, hermano, que fue uno de los 3 que escuchó la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos hablando no de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre, hermano, que estaba cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aún este hombre le llegó el tiempo donde él, en su carne, hermano, negó al Señor. Claro que sí. Puede suceder. Esto le sucede a los mejores hombres. Por eso, si usted un día cayó, levántese. Puede decir amén. Si usted un día hizo algo que no está bien, hermano, levántese. Puede decir gloria a Dios, levántese. Los mejores hombres de Dios, hermano, hicieron cosas que no le agradaron a Dios. Podemos mirar a Adán, lo que él hizo, hermano. Lo que él hizo a un lado lo que Dios le dijo por obedecer a su mujer. Podemos mirar a un Noé, hermano, que plantó una viña y se emborrachó y quedó desnudo. Eso es en la carne. Podemos mirar a un Abraham, hermano, que se metió con la criada, la criada de él, y después con Agar, su criada, y después Dios le dijo: hey, anda, sé perfecto, no vuelvas a hacer lo mismo. Abraham, el padre de la fe. Claro que sí, hermano, los hombres cometemos errores. Claro que sí, porque hay carne. Hay carne. Por eso nunca se sorprenda si alguien cae. Ay, pero nunca se sorprenda. Es carne, puede decir amén. Es carne. La carne es débil. La carne para nada aprovecha. La carne tiene sentimientos. Y cuando la carne no está en oración y no tiene al Espíritu Santo, claro, es 100% que va a caer. Va a caer. Eso es. David, un hombre, hermano, un rey ungido que, de acuerdo al corazón de Dios, lo que él hizo. ¿Todos saben lo que hizo el rey David? ¿Ah?
cometió asesinato, hermano, para quitarle la mujer a uno de sus soldados. ¿Por qué? En la carne. La carne es débil. Tarde o temprano te vas a encontrar, hermano, haciendo algo que no querías hacer. ¿Cuántos se han encontrado así? Todos, ¿verdad? Haciendo algo que no querían hacer. Ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Y qué hacer después de eso? Pedir perdón. Y pedir que la sangre de Jesús nos limpie. Puede decir amén. Esa es la gracia. Esa es la gracia, hermano, que tenemos en el Señor. Verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco, ¿qué dice? A ese hombre. Mire, Pedro era uno de aquellos hermanos que Jesús les enseñó que no tenían que a jurar por nada. Por eso yo digo, hermano, podemos tener toda la palabra y al mismo tiempo negar lo que sabemos. Pedro negó lo que él sabía. Pedro negó lo que Jesús le había enseñado. No solamente lo que Jesús le había enseñado, Pedro negó a Jesús por segunda vez. Y mire lo que dice el 73. Un poco después, acercándose, los que por él ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Qué hizo él? A maldecir. Pastor, Pedro comenzó a maldecir, habiendo estado con Jesús. Pedro comenzó a maldecir. A maldecir, hermano. Y a jurar. No conozco al hombre. Mire cómo habló Pedro. No conozco a quién. Ya no le llamó su Señor ni su Maestro. Ahora le llamó no conozco al hombre. ¿Se imagina, hermano, cómo es la carne? Hay veces que la carne hace algo que después se avergüenza a uno, ¿cierto o no? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije esto? Esa es la carne. Eso es para que sepamos, hermano, que somos un cuerpo de carne y que es débil. Es débil. Por eso la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Los justos caen, hermano, los justos caen. Los justos caen. Pero ¿qué hacen los justos? Se arrepienten y se levantan. Y siguen adelante. Puede decir amén. Me he fijado que hay gente, hermano, es que pastor, yo ya no puedo servir a Dios porque mire, pasó esto, pastor. Y yo le digo, pídele perdón a Dios y permite que Dios te restaure. Porque hay gente, hermano, que se avergüenza por lo que y ya no quieren buscar a Dios. Se acomodan en sus propios pensamientos. Se acomodan, hermano, en doctrinas erróneas, doctrinas falsas. No. Si usted cayó, levántese, puede decir amén. Permita que el Señor lo restaure y siga adelante. Porque mientras que estés en la carne, yo no te aseguro que no vas a volver a caer. Puede ser que vuelvas a caer, pero te vas a tener que levantar. Puede decir amén. Te vas a tener que levantar. Entonces Pedro se acordó, hermano. Verso 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. ¿Cuántos saben que Jesús nos conoce? Jesús nos conoce. Jesús ya le había dicho a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Jesús ya sabía de qué manera Pedro lo iba a negar. ¿Sabe una cosa? Jesús nos conoce, hermanos. Él nos conoce. Él nos conoce. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? ¿Sabe que en ese lloro, hermano, él se arrepintió? Él dijo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Te negué
Hice lo que tú me habías dicho que no, que me aseguraste que eso es lo que yo iba a hacer. Y yo te dije que yo iba a dar mi vida por ti. Por eso muchas veces, como yo dije el día viernes, hay que ahorrarnos las palabras y mejor hay que tener buenas acciones. ¿Cierto o no? Buenas acciones mejor que las palabras. Seguimos aprendiendo, hermano. Romanos 7:18. Pastor, entonces eso le puede pasar a cualquier hombre, hermanos. Bueno, si eso les pasó a los grandes hombres, pues también que me pase a mí y yo voy a hacer algo que no está bien. No, eso ya es, hermano, eso ya es pecar voluntariamente. Y el que peca voluntariamente, ya no hay remisión por el pecado, dice el libro de Hebreos, sino un juicio. Al que peca, hermano, voluntariamente, dice después de tener el conocimiento de la palabra, ya no hay más remisión de pecado. O sea, ya no hay rescate por eso que tú hiciste. Ahora va a haber un juicio por lo que tú hiciste. Porque lo hiciste a propósito, sabiendo lo que no tenías que hacer. Tengamos cuidado de eso. Romanos 7:18, hermanos. Aleluya. 7:18. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué dice Pablo, hermano? ¿No mora qué? ¿Cuántos saben que en la carne no mora el bien? ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no, ¿qué dice? El hacerlo. Hermano, dentro de nosotros hay algo, hermano, que está dispuesto, que es nuestro espíritu. Como dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dentro de, hermano, muchas veces dentro de ti, tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Hermano, muchas veces dentro de nosotros está un deseo por cambiar, está un deseo por hacer las cosas mejores, está un deseo, hermano, por dejar de hacer lo que no está bien. Pero ¿sabe qué? Esta carne sigue gobernando dentro de ti. Pablo dice, en mí no está el bien, pero yo quiero hacer el bien. Esa es una lucha. ¿Cuántos saben que es una lucha? Mientras vivamos en este cuerpo, hermano, va a haber una lucha. ¿Cuál lucha, pastor? Los deseos. Lo que queremos hacer fuera de la voluntad de Dios es una lucha. No mora el bien, dice Pablo, en mi carne, porque el querer el bien está en mí. Pero no, ¿qué dice? El hacerlo. Hay veces que la carne se niega. Una vez más, hermano, hay veces que la carne se niega. Nosotros tenemos que aprender a decirle no a ciertos deseos de la carne cuando sabemos que están en contra de lo que Dios ha dicho. Porque nos conviene. Puede decir amén. Nos conviene. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que perdonar a alguien y la carne nos dice no. Es la carne eso. Eso no es de Dios. Dios quiere que perdonemos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces cuando no es que me hicieron y que esto y esto. Sí, es cierto todo lo que te hicieron, pero tú estás actuando en la carne y no conforme a la voluntad de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios es perdona. Puede decir amén. Pero hay veces que los sentimientos de la carne pueden más, hermano, que lo que Dios ha dicho. Y eso es una batalla que tú tienes que ganar. Puede decir amén. Yo perdono, ¿sabes por qué? Porque yo amo al Señor. Echemos fuera, hermano, el rencor. Echemos fuera la amargura. Hay gente que vive con rencor dentro. Hay gente que vive con amargura por ciertas cosas que vivió en su vida. Permita, hermano, que el Señor lo limpie. Puede decir amén. Sea feliz. Pastor, ¿y volvería a pasar eso? Posiblemente y posiblemente no.
Pero si lo vuelves a pasar, ya sabes. Y tú eres más que vencedor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero sigamos adelante. Pastor, entonces tener luchas, tener peleas, tener dificultades en el matrimonio, ¿es normal o no es normal? Claro que es normal. ¿Quién dice que eso no es normal? ¿Por qué, hermano? Porque a través de las discusiones, a través de las peleas, hermano, se va a aprender para hacer las cosas bien. Puede decir amén. Hay veces que hay discusiones, ¿sabe por qué? Porque no se están haciendo las cosas bien. O el hombre no las está haciendo bien o la mujer no las está haciendo bien. Pero por eso vienen las discusiones. Pero hermano, ¿eso es normal? Claro que eso es normal. Pero de eso hay que sacar algo bueno. Puede decir amén. Arreglar la situación, hermano, y seguir adelante. La situación no es cambiar de hombre o cambiar de mujer. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Hay que arreglar la situación conforme Dios nos enseña. Puede decir amén. Por eso nunca hay que separarnos de lo que el Señor ha dicho, hermanos. Nunca. Romanos, hermano, 8. Mire lo que dice Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por eso mucha gente, aunque son cristianos, hermano, se sienten que están muertos. ¿Por qué? No que no tengan a Jesús. Tienen a Jesús. Pero están caminando en la carne. Y por eso se sienten muertos, se sienten tristes. Porque están caminando en la carne. Y el venir un día a la iglesia, tú no creas que eso te va a ayudar para toda la semana. Eso no, hermano. Tú tienes que estar orando cada día. Puedes decir amén. Cada día en tu hogar ora. Cada día aliméntate de la palabra del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a hacer la voluntad del Padre y que no hagas tu voluntad. Eso es. El ocuparse de la carne es muerte, verso 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Una vez más, hermano, Pablo le habla a la iglesia que estaba en Roma y les dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿en qué? Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermano, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Ahora, ¿es importante el Espíritu de Dios en nuestra vida o no es importante? Sí, por eso hoy en día tú te vas a encontrar mucho cristiano, hermano, haciendo cosas que no debe de hacer. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, porque le di mi vida a Jesús. Hey, pero lo que estás haciendo no está bien. Pues sí, no está bien, pero ¿cómo le hago? Ya me arrepentí ya. Hermano, el único que nos puede ayudar a nosotros para controlar esta carne es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir cometiendo errores. Porque Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él los va a guiar a la verdad y a la justicia. Cuando el Espíritu venga, Él les va a enseñar todas las cosas. Hermano, es el Espíritu de Dios quien nos ayuda. Aún en la oración dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo interviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted que Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, nunca jamás volvió a negar a Jesús? Nunca. Nunca.
Nunca. ¿Se fija la diferencia del Espíritu de Dios? Claro que sí. Por eso cuando el Espíritu de Dios se aparta, hermano, de un creyente, ahora el creyente va a caminar solo, va a caminar como huérfano. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Voy a enviar otro consolador que esté con ustedes por siempre. Aleluya. Hablando del Espíritu de Dios. Pastor, entonces una persona que no tiene el Espíritu Santo, aunque tenga a Jesús, puede estar solo. Bueno, eso lo dijo Jesús, porque ella no iba a estar con ellos. Hermano, nosotros tenemos que aprender como Dios nos enseña. Puede decir amén. Pastor, entonces, ¿cómo se puede esta carne controlar en cierta manera? A través de la oración y por medio del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, hermano, no digo que no va a cometer errores, los va a cometer, pero el Espíritu Santo, hermano, lo va a guiar. Puede decir amén. Una persona que ora, hermano, es una persona que la oración hace, hermano, que se detenga para no hacer lo que tiene que hacer, para que no caiga en tentación. Por eso una iglesia, aunque tenga 1,000, 2,000, 3,000 personas, sin el Espíritu Santo y sin oración, es una iglesia muerta. ¿Sí lo entiende o no? De acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Necesitamos orar, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿qué, hermano? En vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? ¿Quién es el único que puede hacer morir las obras de la carne? Repito. Una vez más, ¿quién es el único que puede hacer morir las obras de la carne? El Espíritu Santo. Por eso un creyente sin el Espíritu Santo es difícil que viva en vida y en paz. Es difícil. Pastor, ¿y qué yo hago? Pide al Espíritu Santo. Puede decir amén. Pídelo. Y vas a ver cómo los errores van a ser menos en tu vida. En tu persona, en tu matrimonio, como padre, como hijo de Dios, van a ser menos tus errores. Te vas a, hermano, ahora te vas a mover en el Espíritu y ya no en la carne. En el Espíritu y no en la carne. Pudiera terminar aquí porque yo creo que ya recibieron. Pero voy a leer 2 escrituras que son muy importantes, posiblemente 3. ¿Cuántos se sienten cómodos en esta mañana? ¿Siente paz? Eso es lo que el Espíritu trae a nuestras vidas. ¿Sabe por qué sentimos paz? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Él te habla y te dice, hey, ¿verdad? Oye, es que, mira, Él te habla. Ahora, obedécele. Hermano, obedézcale. Hay que obedecerlo. Puede decir amén. No le seamos rebeldes al Espíritu Santo. Hay que obedecerlo. Segunda de Corintios 7:1. Pastor, ¿la carne se contamina? Claro que sí, hermanos. La carne se contamina. ¿Y cómo se limpia la carne, pastor? Bueno, leamos. Segunda de Corintios 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. Pastor, ¿la carne se contamina? ¿Nuestro espíritu se contamina? Claro que sí. ¿Sabe lo que es contaminar? Dañarse, ensuciarse.
Pastor, ¿la carne se ensucia? Sí. ¿La carne se puede dañar? Sí. ¿Y qué hacemos para limpiarla? Diga, la sangre de Jesús. Hermano, si usted o yo hicimos algo en la carne y supimos que eso no era bueno, esa contaminación está ahí. Esa mancha está ahí. Si tú no limpias esa mancha, ahí está. Estás contaminado. Eso te impide recibir la promesa de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene muchas promesas para nosotros? Pero muchas veces, hermano, no nos hemos limpiado. Hicimos algo que no estuvo bien y lo dejamos que el tiempo pasara. Y esa mancha todavía está ahí. ¿Sabe qué? El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se limpia uno de cualquier maldad, hermano? ¿Cómo se limpia uno cuando la carne se ensucia? Cuando confiesa uno y le dice a la sangre preciosa de Jesús que lo limpie. Puede decir amén. Si no, de otra manera, ese pecado tarde o temprano te va a traer muerte. Hermano, el pecado trae muerte. Por eso hay gente que está en la iglesia, hermano, y es como si no estuviera. Se siente con carga, se siente, hermano, que no es libre, se siente, hermano, que no es digno, no es digna, se sienten así. ¿Sabe por qué? Porque todavía está esa mancha ahí. Hermano, pastor, ¿se puede ser limpio? Claro que se puede ser limpio. Pero tú tienes que limpiarte. Puedes decir amén. En lo natural, si tú te pones una ropa blanca y miras que tiene una mancha, ¿qué tú haces, hermano? ¿Te la vas a volver a poner? No, porque sabes que está sucia. ¿Qué tú haces? Tú la lavas para podértela poner y que se mire bien, ¿cierto o no? La Biblia nos enseña, hermano, a lavar nuestras vestiduras. Incluso, hermano, toda esa multitud que habla el libro de Apocalipsis, hermano, esa multitud de toda lengua, tribu y nación que están vestidas de ropas blancas, dice, están aquí, dice, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Se puede emblanquecer nuestra vida, pastor? ¿Se puede emblanquecer? Claro que sí. Usted no tiene que sentir, hay gente, hermano, que hizo algo que no está bien y todavía lo anda cargando. Todavía lo anda cargando. Tú tienes que ser libre de esa carga. Puedes decir amén. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Él es el único que nos da descanso. Tú tienes que ser feliz. Puedes decir amén. Pastor, caí, levántese. Puedes decir gloria a Dios. Pastor, hice esto que sí, ya todos saben y Dios saben, pero tú levántate. Puedes decir amén. Tú sigue adelante. Si los hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios cayeron, ¿por qué tú y yo no vamos a? Claro que sí, pero hermano, no vamos a aprovecharnos de esas caídas para caer. No vamos a aprovecharnos de esa gracia, como muchos toman esa gracia y lo convierten en un libertinaje para pecar. No lo vamos a hacer. Pero sí, hermano, está la ayuda de Dios ahí. Puede decir amén. ¿Se acuerda del hijo pródigo cuando él regresó? ¿Qué hizo el hijo pródigo, hermano? En la carne gastó todo con prostitutas, hermano. Lo gastó todo. Es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Ahí está hablando, hermano, de dos hijos que Dios tiene. Dos clases de hijos que Dios tiene. Dos clases de hijos que Dios tiene. Esa parábola. Y dice, hermano, que aquel muchacho que le pidió la herencia al padre, el padre le dio la herencia y fue y dice, y malgastó todo. Y llegó un tiempo donde él, hermano, se miró que estaba comiendo la comida de los cerdos. Y la Biblia dice que volvió en sí y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre comen mejor que yo? Y yo aquí estoy en medio de los cerdos. Y dice este hijo, hermano, dice, regresaré a la casa de mi padre. Y le voy a decir, padre, ya no me tomes como tu hijo, tómame como uno de tus trabajadores. He pecado contra el cielo y contra ti. Una confesión.
para recibir restauración. Pastor, ¿dónde está la restauración? En tu confesión. No lo tienes que confesar público, pero confiésalo. Puedes decir amén. Cuando estés solo, cuando estés sola, Padre, perdóname, perdóname, Señor, yo hice algo que no te... Pide perdón, arrepiéntete. Y si puedes llorar como Pedro, llora amargamente por algo que tú hiciste. Y vas a ver cómo la restauración viene a tu vida. Cómo el Padre te va a volver a abrazar. ¿Y qué hizo el Padre, hermano? Maten el becerro más gordo. Póngale un nuevo vestido, póngale nuevo calzado, póngale otra vez el anillo. Porque este hijo que estaba perdido ha regresado. Estaba muerto, mas ahora vive. Así es como Dios, el Padre, nos trata, hermano. Tenga cuidado cómo lo trata la gente o la religión. Es muy diferente. Hay gente que te va a tratar mal. Hay religiosos que te van a tratar mal. Te van a condenar, te van a acusar. Y te van a decir que ya no eres digno de nada. Pero si tú conoces a tu Padre y vienes a Él, yo te lo aseguro que Él te va a dar un abrazo. Él te va a dar un abrazo y te va a decir, sigue adelante. Esta es tu casa, sigue adelante. Sigamos adelante, hermanos. ¿Oíste, Chuy? Dios es bueno. Dios es bueno. No solamente para Él. Si alguien se siente, hermano, que ya no es digno, que no puede servir a Dios, sí puede servir a Dios. Solamente reconcíliate con Él. Puedes decir amén. Antes de reconciliarte con el hombre, reconcíliate con Dios. Mucha gente quiere reconciliarse con el hombre, hermano, y hacia un lado a Dios. No, Dios es más importante que el hombre. Dios es más importante que el hombre. Por eso cuando tú vienes a Dios, hermano, Él te hace libre. El hombre no te puede hacer libre. El hombre lo único que va a decir, está bien, hombre. Ese es el hombre, ¿cierto o no? Sigue adelante, échale ganas. No, pero hermano, cuando tú vienes a Dios, tú sientes paz. Sientes, hermano, gozo, sientes fuerzas. Sientes que algo Dios te quitó. ¿Cierto o no? Eso es. Y eso, hermano, sucede cuando crucificamos esta carne. Y con esto termino. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire lo que dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? Hermano, ¿cuántos saben que Jesús lo amó y se entregó por usted? Entonces ahora, hermano, viva para Jesús. Puede decir amén. Viva para Jesús. Hay veces que esta carne quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? No, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto. No, hermano, tenga una vez más fe en Jesús. Puede decir amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe. Hermano, comienza como cuando le diste tu vida a Jesús. Hermano, ¿cómo se sentían cuando le dieron su vida a Jesús? ¿Cómo se sentían? Bien. ¿Querían estar en las reuniones o no? Todo el tiempo. Estaban enamorados de Jesús. Una persona que está enamorada de Jesús siempre quiere buscarlo. Cuando se pierde el amor, hermano, ya. Mi pregunta es, ¿estás enamorado de Jesús o ya perdiste tu amor por Él? Yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Jesús. ¿Puede decir amén? Estoy hablando de Jesús, de aquel que dio su vida por ti. Por ti. Cuando tú regresas a Jesús y lo amas, tú vas a ver, hermano, el cambio que vas a sentir en tu vida. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted nunca se ha regresado al mundo? No, gracias a Dios no. ¿No le han dado ganas? Tampoco. Los 18 años que viví en el mundo, hermano, yo supe lo que es el mundo. Y ahora
más de 30 años, hermano, con el Señor. Yo sé lo que es andar con el Señor. Y yo prefiero la vida con el Señor. No importa, hermano. En el mundo y en la iglesia, hermano, también está lo malo. Pastor, no diga eso. Bueno, lo tengo que decir. ¿Es verdad, cierto o no? No solamente en la iglesia está lo bueno, que debería de estar lo bueno, pero también hay cosas malas. También hay cizaña, Jesús lo dijo. La cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. ¿Es cierto? Pastor, así como hay verdaderos pastores, también hay falsos pastores. Así como hay verdaderos hermanos, también hay falsos hermanos. La Biblia lo enseña, hermanos. Cuando tú aprendes eso, aprendes a vivir para el Señor. ¿Puedes decir amén? Amén. Aprendemos a vivir ¿para quién? Para el Señor. No para el público, para el Señor. Porque si vives para el hombre, hermano, el que agrada al hombre no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. ¿Puedo leerles uno más? Para las dos hermanas que dijeron amén, es para ustedes. ¿Puedo leerles uno más? Amén. Amén. Primera de Pedro 4. Aleluya. Señor es bueno, hermanos. Amén. Puesto que Cristo hermano ha padecido por nosotros. ¿Por quién padeció Cristo? Por nosotros. Hermano, Cristo padeció por ti. Tómalo personal, amén. Tómalo personal. Puesto que Cristo padeció por mí en la carne. ¿Cuántos saben cuánto padeció Cristo en la carne? 39 azotes, una corona de espinos, puñetazos que la Biblia dice que le daban en el rostro. Cargar esa corona, esa cruz. Cuando estaba en esa cruz, la Biblia dice que se descoyuntaron sus huesos. ¿Sabe lo que es descoyuntar? Se salieron de. Eso es lo que la Biblia dice. Hermano, Jesús murió en la cruz, sufrió en la cruz por ti y por mí. Tómalo personal. Y sabe que Él sufrió en la carne. En la carne. Vosotros también, miren lo que dice Pedro. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es vivir en la carne? Conforme a las concupiscencias de los hombres. Concupiscencia es deseo carnal de los hombres. Sino conforme a qué, hermanos. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra carne. Hermano, creo que cualquier persona, cualquier creyente que está agradecido con Jesús y que entiende lo que Jesús sufrió en la cruz, en la carne, creo que todos los días va a estar agradecido con el Señor. Por eso cuando Jesús nos mira, hermano, mira todo lo que yo sufrí por Él y mira cómo vive, haciendo su voluntad. Cuando Jesús mira todo lo que yo sufrí por ella y ella está haciendo su voluntad y no la mía. Jesús desde los cielos dice, mira, todo lo que yo sufrí por todos ellos y siguen haciendo la voluntad de su carne y no la mía. Hermano, Jesús se siente triste. ¿Cierto o no? Jesús se siente triste. Él fue crucificado, hermano. ¿Sabe para qué? Para que nosotros ya no hagamos lo que queremos. Yo le animo en el nombre de Jesús.
Esfuércese a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Esfuércese a hacer la voluntad de Jesús. Porque eso le va a ayudar. Eso es, hermano, dominar esta carne. Una vez más, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos estar en oración. Hay veces, hermano, que personas eran humildes y perdieron su humildad. Personas recibían, hermano, el consejo y ahora rechazan el consejo. Personas querían ser mejor para Dios y trabajar y hacer algo para el Señor y ahora han perdido ese deseo. ¿Sabe por qué? Porque estás permitiendo que tu carne domine más que lo que Dios ha dicho. Y tú puedes decir, pastor, es que es por esto. Pastor, es que es por aquello. Pastor, es que es por esto y es por aquello. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero Dios y tú sabes, Dios y tú, tanto Él como tú, hermano, saben que la carne es débil. Y que muchas veces estamos dándole más, hermano, autoridad a esta carne y a estos deseos que a la palabra de Dios que hemos aprendido por años. ¿Cuántos de ustedes, hermano, no tienen años en una congregación y conocen la palabra? ¿Y qué sucede? Hay veces que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Nos dejamos llevar por nuestros deseos. Y eso nos está impidiendo a nosotros, hermano, hacer la voluntad de Dios. Por eso Pedro dice, hermanos, el tiempo que resta, vamos a vivirlo no conforme a nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Nadie te va a criticar por hacer la voluntad de Dios, pero sí te van a criticar cuando dejas de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí lo entienden o no? Cuando empiezas tú una vez más a hacer la voluntad de Dios, tanto Dios como el pueblo de Dios se va a regocijar en ti. Pero cuando te empiezas a apartar, tanto Dios como el pueblo de Dios, hermanos, se sienten tristes. ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando. Dios quiere ayudarnos. ¿Cuántos se van a esforzar a hacer la voluntad de Dios?